un pensamiento que el Señor trataba con mi corazón y el Señor me llevaba a poder meditar en Saúl. ¿Y por qué él es escogido como rey de Israel? Y comenzamos, ¿cierto? La palabra del Señor dice que el pueblo pidió un rey. Y el Señor dice, en esto voy a leer algunas partes, pero la palabra en sí está en 1 Samuel 8, versículo 7. Porque en el versículo 6 dice, y dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue, y Samuel oró a Jehová. Y en el versículo 7 dice, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Y más adelante dice, ahora muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y Samuel empieza a decirle al pueblo, esto les va a pasar. Pero en el versículo 19 dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y sabe, mi hermano, Dios me hacía comprender que al Saúl ser un rey tristemente pedido por las personas, también Dios les da un rey que también esperaba mucho en las personas y no en Dios. Y podemos ver más adelante donde Samuel le habla a Saúl y le dice, vas a ir a tal lugar, esto va a suceder y después de 7 días vamos a presentar un holocausto. Y Saúl no lo hace, no espera, porque él ve a las personas que se empiezan a inquietar y él no esperó lo que Dios a través de Samuel le había dicho. Y sabe que Dios me hacía comprender que el pueblo recibió un rey conforme al corazón del pueblo. Ellos desecharon a Dios y pusieron la mirada en el hombre. Y así también Saúl puso la mirada en las personas, más que en Dios. No esperó en Dios, esperó en las personas. Y sabe por qué Dios me hacía comprender esto, y es lo que Dios me trataba, de que Saúl en un momento escucha a personas que le dicen, pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco. Y no le trajeron presente, más él disimuló. Él escuchó que habían personas que le tenían en poco. Dice que él disimula, pero a él igual le importó escuchar y puso atención a lo que escuchó de las personas, más que de importarle lo que Dios hablaba, lo que Dios decía. Y sabe, es triste que Dios pueda en algún momento traiga confusión a nosotros. Sabe, el otro día mi hermana Ruth decía que en los últimos tiempos la palabra del Señor dice que el amor de muchos se va a enfriar. Y no habla de afuera, no habla del mundo, porque el mundo no conoce a Dios y Dios es amor. Por lo tanto habla de nosotros. Y sabe que la palabra del Señor también habla de lo que va a pasar en los últimos tiempos. Dice, lo voy a leer en otra versión, que es 2 de Timoteo 4, no la busque porque la voy a leer en otra versión, pero si quiere anótela, 2 de Timoteo 4 del 1 al 4. Voy a leerle la versión Dios habla hoy y dice así, delante de Dios y de Cristo Jesús que vendrá glorioso como Rey a juzgar a los vivos y a los muertos,
te encargo mucho que prediques el mensaje y que insistas cuando sea oportuno y aun cuando no lo sea, convence, reprende, anima, enseñando con toda paciencia, porque va a llegar el tiempo en el que la gente no soportará la sana enseñanza. Más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo le enseñen lo que ellos quieren oír. Darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. ¿Sabe, mi hermano? Yo le doy gracias a Dios por poder escuchar a mi hermana Camila. No nos pusimos de acuerdo ni nada, pero ella decía, Señor, examíname. Y sabe que es importante que nosotros nos presentemos delante del Señor y que Él pueda examinarnos, y más aún examinemos nosotros los caminos por los cuales andamos caminando. Porque va a llegar un momento, hermano, en que la palabra nos va a empezar a incomodar, en que vamos a empezar a nosotros a cuestionar si es de Dios o no, si nos parece o no nos parece. Y créame, yo no alabo al hombre, pero créame que aquí hay un siervo de Dios que escucha la voz de Dios y dice lo que Dios le dice. Y eso es para, como dice bien el pastor, para gloria de Él. Aunque a la carne le incomode, hermano. ¿Sabe? Porque yo el domingo, y yo lo hablo, mira, esto lo hablo por mí, porque fue algo que me sucedió a mí. Tiendo a hablar de lo que a mí me sucede porque tengo base para hablarlo, no me gusta hablar de los demás. El día domingo yo estaba acá y yo decía, amén, gloria a Dios, la palabra, si la escribí, la anoté. Hermano, y cuando me arrodillo y me doy la vuelta, mi corazón se endurece. ¿Por qué un yo que no quiere ceder? Y sabe que en un momento me arrodillé, me doy la vuelta allá atrás y algo pasó dentro de mí. Y yo en un momento dije, Señor, esto no es tuyo. O sea, había una división en mí. Yo entendí la palabra. Por eso yo le digo, muchas veces nosotros podemos entender y hasta hablar cosas, pero en el momento de ser confrontado, en el momento de decir, ¿vas a ceder o no? ¿Vas a soltar esto o en realidad no? Porque así me he visto muchas veces en este tiempo. ¿Sabe? Como entregándole las cosas a Dios. Una vez por ahí se hablaba de con el elástico uno lo toma y se lo lleva de vuelta. Y sabe, en ese momento Dios me expuso a mí misma. Si realmente yo quiero escuchar lo que Dios me está diciendo y no lo que yo quiero oír. Porque sabe que si hay algo que me he dado cuenta yo en este tiempo, hermano, que Dios es así. Es recto, es justo. Pues la palabra lo dice, pero no veo un Dios que me soba la espalda, ¿me entiendes? No veo un Dios que me dice, te entiendo, hija. Yo sé que Dios nos ama, pero en su corrección. Porque Él, más allá que tengamos un buen pasar aquí, decir, pobrecita, tú que sufres, no, es decir, sale de esos pensamientos, porque ese pensamiento te está dejando aquí. Esa forma que tienes de pensar te está dejando aquí, no te está llevando a ver el reino. Y sabe, esas cosas a muchos nos van a empezar a incomodar. Y quiero decir, no van a empezar a incomodar porque yo el domingo me incomodé. Fui la primera que entendí la palabra, me gocé con ella, pero en el momento de darme la vuelta y decir, y fue un Dios de decirme, ¿vas a realmente poner esto en mis manos? ¿Y vas a dejar que yo te gobierne? Y cuando me hace el Señor esta pregunta, yo me quedo, ¿lo haré? Y se endureció mi corazón. Y le tuve que decir, Señor, perdóname, porque tú estás tratando mi corazón. Pero sabe que así van a haber personas que no les va a gustar escuchar la verdad. Y van a preferir juntarse con personas que les hablen lo que ellos quieren oír. Y eso, hermano, no está lejano a suceder. Como le leía, dice, porque va a llegar el tiempo en el que la gente no soportará la sana enseñanza. Dice, más bien según sus propios caprichos buscarán un montón de maestros que solo le enseñen lo que ellos quieren oír. Darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. Y vemos, cierto, cómo es triste, pero
cómo el Señor al examinarnos y al conocernos, sabe que muchas veces el Señor nos va a decir, bueno, si esto es lo que tú quieres, esto es lo que vas a recibir. Y es triste, hermano. ¿Sabe por qué hubo un pueblo que recibió al rey que quiso? Un rey que miraba a las personas, porque ellos decidieron mirar a las personas. ¿Sabe que en un momento le dice el Señor a ese pueblo, yo te saqué de Egipto, yo te libré? Pero el pueblo, mire, dice, yo saqué a Israel de Egipto y los libré de las manos de los egipcios. Dice, pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones, angustias, y habéis dicho no, sino pon rey sobre nosotros. Y eso es lo que hoy día está sucediendo. Hoy día cuesta, hermano, querer escuchar la voz de Dios porque nos parece muy dura, porque nos parece que como que molesta un poco el oído. Hermano, lo digo porque a mí me pasa y me pongo de la primera aquí. De decir, hay palabras pero ¿sabe? Cuando esas palabras le inquieten, pregúntese, ¿qué me molesta? ¿Por qué me molesta? ¿Sabe qué le molesta? El orgullo. El orgullo molesta. Que me corrijan molesta. Que me digan, no es como tú pensabas, molesta. Pero ¿sabe qué es lo hermoso? Que tenemos un papá que sabe cómo se hacen las cosas. El otro día se nos decía, el hijo hace el aseo y piensa que el papá le va a decir, perfecto, o la mamá, te quedó perfecto. Aunque el hijo haya dejado medio desordenado y el hijo diga, lo dejé bien, ¿cierto? Molesta que la mamá diga, no te quedó bien. Pero ¿sabe qué eso es hermoso? Hermoso una mamá que te dice, no te quedó bien, porque ahí uno se va a esforzar y va a buscar la manera de ser enseñado, porque eso hacemos muchas veces las mamás, no era así, pero mira, yo te enseño, tampoco le dejamos solo a los hijos. El papá, cuando ve que el hijo se equivoca, tampoco lo deja solo, ¿cierto? Como padres corregimos, pero también decimos, no, mira, esto se hace así. Tampoco dejamos solo decir, no era así, ahora tú averigua cómo se hace, no. Y más aún, nuestro Dios no es así. Es un Dios que nos va a decir, ya, no lo hiciste bien, pero ahora yo te voy a decir cómo tú debes hacerlo. Y eso es bello. Eso es hermoso de poder decir, no lo sabían. ¿Sabe qué hermoso es decir delante de Dios? Señor, si no te gusta cómo estoy, desármame. Voto, ¿sabe qué dijo Pablo? En algún momento dice, voto todo por basura. Vengo de familia, vengo quizás mi sangre, es cierto, hebrea, no sé, es cierto, fariseo de fariseo, hebreo, todo. Pero si es necesario botar todo lo que sé y enseñarme de nuevo, hazlo. ¿Sabe qué es necesario? Que podamos ser ese barro en las manos del alfarero. De decir, Señor, si hay dureza aún en mi corazón, entonces derríbala y hazme de nuevo. ¿Por qué esto se pone en mí? ¿Por qué no quiero aceptar tu palabra? ¿Por qué no quiero aceptar tu enseñanza? ¿Sabe? Porque va a llegar un tiempo en el que va a ser más fácil irse a otro lugar. Va a llegar un tiempo en el que va a ser más fácil oír una palabra más suave. Y de esos hay mucho, hermano. De esos que te habla lo que tú quieres oír hay mucho. Porque el enemigo eso es lo que está esperando. Pero dice, muchos rechazarán que la sana doctrina. Esa palabra firme, esa palabra que va en contra de tu carne y nos va a llevar a la vida eterna. Por eso yo le digo, a lo mejor, mire hermano, yo llevo 13 años acá, pero ¿saben? Día a día yo me puedo presentar y él lo que estaba haciendo en este tiempo, diciendo, Señor, todo lo que sé, bótalo. Si no te agrada, desármame, porque no es a mi manera. No quiero que sea a mi manera. Porque no quiero que en un momento tú me sueltes y yo empiece a oír lo que me gusta, lo que a la carne le gusta. Porque eso puede suceder, ¿sabe? Porque no podemos jugar con Dios. Porque el Señor en la palabra dice, a quien Él quiere endurecer, endurece. Y no está en nosotros, está en Él. Si en algún momento resistimos tanto la palabra, va a llegar en un momento en el que Dios nos puede decir, entonces escucha lo que quieras oír.
O sea, ¿quieres seguirme o no? ¿Sabe? Hoy día se está moviendo algo que es triste y Dios me decía algo muy sutil, un engaño muy sutil, muy suave. Pero este engaño tiene que ver con esto, con qué yo quiero oír, qué palabras yo quiero escuchar. Hermano, muchas veces las palabras que nos molestan son cosas que nos molestan aquí adentro por algo. Hay algo llamado orgullo que de repente no quiere ceder. Pero, y mire, yo me tomo, no por nada, este mes el Señor nos dio una palabra. Yo no sé si usted ha meditado en las palabras que el Señor nos da. Pero allá atrás, si usted lo mira, hay un diario mural y está el versículo del mes. Y el Señor nos dio esta palabra que se encuentra en Jeremías. Pero sabe que antes de ese versículo dice, curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Sabe por qué Dios? ¿Qué está haciendo en este tiempo? Confrontando, hermano. Porque esa es la paz que Dios quiere. Confrontarnos, derribarnos, para que un día Él pueda decir, te conozco, porque me dejaste moldearte, me dejaste que te transformara, oíste mi voz, no hiciste las cosas a tu manera, pensaste que eran así, pero agachaste el moño y dijiste, Señor, me equivoqué. Por eso yo le digo, tenga cuidado, examínese. Por eso mi hermana decía que en este tiempo ella se está examinando. ¿Qué realmente queremos escuchar? Hermano, ¿sabe? Y esto es triste, pero un día mi mamá me lo decía. Mi mamá me dijo, ¿quieres arreglar otra casa siendo que tienes un desastre en la tuya? Y me dio rabia, hermano. Me dio rabia. Porque yo decía, pero si debo ir y predicarle a otras personas. Y se me olvidó mi casa. Se me olvidó lo destruida que estaba mi casa. Y primeramente mi casa. Entonces tenemos mucho que meditar. Si yo no estoy aceptando lo que me están diciendo, entonces difícilmente yo puedo ser de ayuda para otra persona. Hermano, meditemos en esto. Si yo no estoy aceptando lo que Dios me dice a mí, ¿cómo yo quiero que a través de mi boca otra persona escuche y haga caso? No se puede, hermano. No se puede, porque primeramente yo debo estar obedeciendo. Porque ¿qué tipo de hijo espiritual vamos a tener? Si yo no quiero obedecer, si yo no quiero hacer. ¿Sabe? Que sea un tiempo que realmente el Señor examina nuestro corazón. Dice, curen la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza, por tanto caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Y aquí está la palabra, dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Mire la dureza de un pueblo que dice no. O sea, tú me dices, ¿yo qué digo? Paz, hermano, paz, hay paz. Pero dice el Señor, no, detente, vuelve a la senda antigua. Mire, eran los primeros que al principio decían, curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz. Esos mismos, después cuando el Señor les dice, no, deténganse, párense en los caminos, mediten, vuelvan a la senda antigua. Ellos mismos que le dicen a otros paz, paz, dicen, no, no iremos, no nos detendremos. Dice, puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Y ellos dijeron, no escucharemos. Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Y eso, hermano, es lo que hoy día está sucediendo. Mucho inconscientemente estamos aborreciendo la ley de Dios.
Porque al final, hermano, nos paramos de aquí, nos vamos y seguimos pensando lo que queremos pensar. Y el Señor conoce el corazón. Amén. Sabe cuánto cuestionamos y desechamos las palabras de vida eterna. Esas palabras que quieren causar una transformación en nosotros. Esas palabras que quieren botar este orgullo y que puedan hacer Cristo en nosotros. Hermano, yo por eso le digo, esto es lo que Dios ha tratado con mi corazón. Y qué hermoso lo que decía mi hermana, que se está examinando, que está dejando que Dios le examine. Sabe que este sea un tiempo que Dios nos examine. Que Dios pueda tratar y alumbrar este corazón. ¿Qué hay en nosotros? ¿Sabe? Para que no venga ese engaño que está a la puerta, hermano. ¿Sabe? Yo siento eso a la puerta, ese espíritu de engaño que quiere entrar y decir si estás bien. No, si tú vienes, tú te congregas. Es tan sutil, hermano. Pero ¿sabes por qué te tiene tranquilo? Porque no toca el orgullo. Porque uno sigue pensando de la misma manera. Y no cambiamos. Pero tú vienes, entonces el Espíritu dice, no, si tú estás bien. Porque vienes, porque escuchas, porque hablas. Pero muchas veces, hermano, nos tocan el orgullo y saltamos. Nos tocan esas áreas débiles y sale lo peor de nosotros. Y créame, hermano, que el Señor va a empezar a tocar esas áreas. Va a empezar a tocar el orgullo para que podamos examinarnos. Porque muchas veces pensamos que estamos muy bien, pero el Señor hoy día va a empezar a tratar esas áreas para decir, Señor, no estaba como tú querías. Por eso es bueno que podamos examinarnos para decir, Señor, realmente, si tú debes derribarme, hazlo. Si tienes que formarme de nuevo, hazlo. ¿Sabe? Porque el barro no le dice al alfarero cómo lo tiene que hacer. Él se dispone. Y dice, Señor, estoy en tus manos. Y si no te gusta cómo estoy, desármame y hazme de nuevo. Eso es lo que el Señor quiere. Y terminando, mi hermana citaba un salmo, ¿cierto? Y qué hermoso, hermano, es ver la diferencia entre un hombre elegido para ser rey conforme a lo que el pueblo quería, que no era lo que Dios quería. Pero fue un hombre escogido por el pueblo. Y como al ser desechado, Dios pone un hombre que sí tenía el corazón conforme a él. ¿Y sabe por qué? Porque la diferencia entre Saúl y David era que David conocía a su Dios. Cuando David viene y se presenta cuando estaba Goliat, ¿cierto? David y Goliat. Él en un momento, él le dice, tú puedes venir con jabalina, pero yo vengo en el nombre del Señor. Él sabía quién era su Dios. Él sabía quién estaba con él. ¿Sabe la diferencia entre un Saúl que él buscaba que otros lo aclararan? Él buscaba que otros le dijeran. Pero más aún David conocía a su Dios. Que hoy día nosotros, hermano, podamos conocer quién es el que nos habla. Que podamos darnos cuenta que si está una palabra tocando el orgullo, es por ahí, hermano. Es por ahí. Es decir, Señor, sigue tratando esta área en mí. No, hermano, muchas veces en el orgullo echamos la palabra al bolsillo y nos vamos. Y es más fácil escuchar lo que viene mañana, total, la memoria es tan frágil. Pero esa palabra quería derribar algo en nosotros. Algo que nos está haciendo no grato delante de Dios. Por eso hoy día pongámonos en las manos del Señor. Y así como ese David conocía a su Dios, ese David también se equivoca. También peca. Pero ¿sabe la diferencia? Que David se arrepentía. Y quiero terminar leyendo este salmo y dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos,
para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme al gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. ¿Se da cuenta? Que él dice, límpiame y después voy a ir y le voy a hablar a otro. ¿Cuál es la diferencia de otros que dicen, no, paz, pero al final no voy a ir porque voy a hacer lo que yo quiero? ¿Ve la diferencia de las personas? David se da cuenta que se equivoca y dice, Señor, purifícame, Señor, límpiame, Señor, lávame, Señor, perdóname. Y después voy a ir. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia, Señor. Abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Y aquí dice, ¿por qué no quieres sacrificios? Que yo los daría. No quieres holocaustos. El sacrificio de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. ¿Cuál es el sacrificio que Dios quiere, hermano? Sabe que este corazón puede ser quebrantado, que este corazón pueda ser roto por la palabra, hermano, roto. ¿Para qué? Para que Él lo haga conforme como Él quiera. Quizás mucho entendemos mucho y sabemos mucho. ¿Sabe qué? Es humilde decir, Señor, no sé nada. Todo lo que sabía lo boto por basura. Si tú quieres hacerme de nuevo, hazlo. Pero que salga un olor grato delante de ti. Que sea ese hijo que tú quieres formar. Para que cuando yo esté delante de ti, tú digas, te conozco, hijo. Porque quizás pensabas que estabas bien, pero no era así. Y me dejaste hacerte conforme a mi corazón. Mi hermano, que eso el Señor hoy día puede hacer en nosotros. ¿Sabe? Si no hemos caminado como Dios ha querido que caminemos, si nos ha molestado la palabra y no es más fácil oír otras cosas, porque muchas veces, hermano, y no tenemos que cambiarnos de congregación para eso, es cosa de abrir YouTube, porque muchas veces escuchamos hasta palabras que nos parecen las que queremos escuchar. Pero créame que aquí Dios le puso un pastor conforme al corazón de Dios. Y ese pastor le va a hablar lo que necesita oír. Y eso que necesitamos oír tiene que derribar algo que está aquí adentro, que se llama orgullo. Y que ese orgullo tristemente nos está destruyendo a nosotros.